Buenas tardes. En esta presentación hablaré sobre la vida y las obras de Álvaro Contreras, una de las figuras más destacadas del periodismo y la escritura hondureña del siglo XIX. Álvaro Contreras es uno de los más grandes escritores recordados que ha producido Honduras. Su defensa de la libertad de expresión, sus discursos políticos y sus escritos políticos lo convirtieron en una persona más reconocida de toda Centroamérica. Actualmente el premio más importante otorgado para los escritores y periodistas lleva su nombre en base al reconocimiento de su legado. Pero, ¿quién fue Álvaro Contreras? Álvaro Contreras nació el 3 de enero en 1839 en Cedros, en el departamento de Francisco Morazán. Sus padres fueron Gregorio Contreras y Josefa Mambreño. Desde joven mostró indicios de deseos de estudiar, así que él entró a la universidad, pero no a cualquier universidad, sino a la Universidad Central de Tegucigalpa. Mientras era estudiante comenzó a trabajar en periódicos liberales, donde desarrolló su capacidad de escritura en los periódicos y escritos que hacía. Muy pronto se destacó por la habilidad de analizar escritos políticos de su tiempo y por expresar ideas con valentía. Debido a su posición política y a sus críticas contra el gobierno, sufrió persecución, así que tuvo que vivir en varios países, ya que fue exiliado de este. A pesar de todo esto que le pasaba, nunca abandonó sus ideales. Y aún así, la actividad principal o lo que sustentaba a Álvaro Contreras era el periodismo. Fundó y dirigió diferentes periódicos en toda Centroamérica. A través de ellos defendió la libertad de pensamiento, la democracia y los derechos humanos. Su primer periódico fue llamado La Discusión. Más adelante trabajó y fundó periódicos en El Salvador y Nicaragua. Gracias a su talento de escritor, sus escritos eran leídos y respetados en toda Centroamérica. Muchos investigadores consideran que fue uno de los periodistas más influyentes de su época, porque utilizó la prensa para denunciar injusticias y promover cambios sociales. Además de periodista, Álvaro fue un extraordinario orador. Sus discursos eran admirados por la claridad de sus ideas, la fuerza de sus argumentos y la elegancia de su lenguaje. Algunos de los escritores de la época lo consideraron como uno de los escritores o oradores más elocuentes de Centroamérica. Sus textos se caracterizaban por la pasión que defendía, sus principios y su pensamiento de querer sacar la verdad. Por esta razón también se le conoce como el Tribuno de Honduras, un título que representa su capacidad para expresarse ante el público y convencer mediante la palabra. Pero aún así la vida de Álvaro Contreras no estuvo limitada solamente al periodismo. También participó activamente en la política. Durante su estancia en Costa Rica, también fue elegido como diputado en la Asamblea Nacional Constituyente y colaboró en la redacción de proyectos institucionales. Mucho más tarde también fue diputado de Honduras. Su actividad política siempre estuvo relacionada en la defensa de los principios liberales, la libertad de expresión y la unión de los pueblos centroamericanos. Aunque es más conocido por su trabajo en el periódico, Honduras tiene en su corazón a este hombre como uno de los escritores más importantes, alguien que influyó mucho en la literatura hondureña. Sus ensayos, discursos, tienen una increíble cantidad de valor gracias a su lenguaje y profundidad de las ideas que representaba en ese momento. Rómulo E. Durón lo incluyó en Honduras Literaria, porque sus escritos representan una de las importantes partes de la producción intelectual hondureña del siglo XIX. Además, su estilo elegante y su capacidad de comunicar ideas podían
convencer a la gente. Eso lo convierte en una de las figuras destacadas de nuestro país. Lamentablemente, Álvaro Contreras falleció el 9 de octubre de 1882 en El Salvador, con tan solo 43 años de edad. Pero a pesar de su muerte prematura, dejó una huella imborrable en toda Centroamérica y más que todo en Honduras. Su legado sigue vivo a pesar de todo, gracias al premio Álvaro Contreras, que se le da a los literarios hondureños, considerado uno de los reconocimientos más importantes para todo periodista. Cada año recuerda esos valores que él defendió en ese tiempo: la libertad de prensa, la ética y ese valor que casi se pierde en esta actualidad, que es el compromiso con la verdad. En mi opinión, Álvaro Contreras fue un personaje admirable, ya que usó la palabra como una herramienta para defender la justicia y la verdad, y más que todo, la libertad. Su vida nos enseña que nunca debemos perder a nosotros mismos. No importa cuánto tiempo o que nos cambie. Él nunca dejó de creer en sus ideales y todo en lo que creía a pesar de cómo estaba la situación del país. Imagínense que fue tanto el impacto que tuvo en el país que fue perseguido aquí, así que fue exiliado de este país. Y a pesar de todo eso, nunca dejó de creer de estaré en lo correcto haciendo esto o estaré en lo correcto si me detengo. No, él nunca se detuvo. Y él fijo, tuvo la iniciativa de rendirse alguna vez, porque ¿quién no se ha querido rendir en situaciones difíciles? Más, sin embargo, él pudo seguir adelante. Y eso nos demuestra una lección tipo, ¿por qué yo no podría seguir adelante? También considero importante el hecho de que en las escuelas se enseñe mucho más de héroes hondureños. No héroes patrios, sino que gente importante que ha influido en la historia de Honduras. Por ejemplo, Álvaro Contreras. Álvaro Contreras fue un buen escritor que desarrolló mucho al estado de Honduras y desarrolló mucho el pensamiento crítico de cada hondureño. Eso nos ayuda a comprender mucho mejor a la historia de Honduras y más que todo al talento que hay en Honduras. Porque hay algo que pasa en Honduras, es que no se apoya el talento nacional. Siempre se busca el talento internacional o el talento que es el más popular del país. Para concluir, Álvaro Contreras fue uno de los escritores y oradores más importantes de Honduras. Nació en Cedros en 1839 y desarrolló un largo camino en la carrera de ser periodista, pero no solo en Honduras, sino que en toda Centroamérica. Y no solo se quedó siendo periodista, sino que también fue trabajando en la política de esos países donde vivía. Defendió siempre la libertad de poder decir lo que sientes, de poder decir lo que quieres. Que a pesar de todo lo que malo que pasa en la sociedad, hay que defender nuestros derechos. Pero así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y nuestro deber como hondureño es expresar ese sentimiento o esa falta que nos hace en el día a día una cosa o una molestia que tenemos, para poder así comunicarla. Su legado continúa vigente gracias a sus escritos y al prestigioso premio que lleva su nombre y que todo periodista desea obtener. Por esta razón, Álvaro Contreras ocupa un sitio especial en la literatura hondureña, ya que en esos momentos de persecución y todo lo que le pasaba a este hombre en su vida, desarrolló mucho más que solo ser político en cualquier país. Desarrolló ese deseo que los periodistas anhelan tener hoy en día. El deseo de comunicar lo que pasa, pero sin filtro. ¿A qué me refiero sin filtro? Que deberían decir la verdad, no importa qué pase. No importa si le pasa algo a su trabajo o no importa si le pasa algo en lo personal.
debe contar la verdad, ya que el pueblo merece saber la verdad. Y así como Rómulo Edurón lo consideró como uno de los más importantes escritores para agregarlo a Honduras literaria, ¿quién dice que hoy en día no se puede nacer, no puede nacer un nuevo Álvaro Contreras? Pero no solamente nacer, porque nacer solo se queda en una casilla. ¿Quién dice que no se puede volver uno un Álvaro Contreras? Ese alguien que puede marcar la diferencia en Honduras y en todos unos países. Porque así como Álvaro Contreras fue de país en país marcando sus ideales, marcando en lo que creía y marcando en lo que no se debe hacer. Considero que esa es la ética que debe tener cada periodista hondureño o cada investigador hondureño. No solamente, voy a revelar esta noticia y ya, pero me quedo con algunos datos o mejor no suelto algunos datos. Si quieren marcar una diferencia, debe soltar totalmente la verdad, pero no solamente la verdad de unas noticias, sino la verdad de lo que piensa en realidad, así como los partidos políticos. Mucha gente está en contra de los nuevos partidos políticos que hay hoy en día, mas no dicen su total honestidad en las noticias, más que todo porque las afectaría demasiado. Eso es lo que Álvaro Contreras no consideraba. Deberíamos sentirnos orgullosos de tener nuestra libertad de expresión, ya que antes no era disponible o no era legal poder expresarnos normalmente y poder decir lo que queremos. Gracias por su atención.